Ok, vamos a dar inicio entonces a la clase. Voy a compartirle mi pantalla y hoy vamos a desarrollar un tema, ¿verdad? Primero teoría y después práctica. Vamos a entrar al mundo o al rubro de cuentas por cobrar eh, y vamos a ver lo relacionado a las pruebas mínimas que se deben de realizar en el rubro de cuentas por cobrar. Lo vamos a desarrollar de esta manera. Entonces, primero que todo, ok, primero que todo, en el tema de las pruebas mínimas de cuentas por cobrar, en la auditoría de cuentas por cobrar es una parte esencial del proceso de una auditoría financiera, ya que las cuentas por cobrar representan una parte significativa de los activos de una empresa. En esta, en la clase de hoy vamos a profundizar en las pruebas mínimas y los procedimientos específicos necesarios para poder evaluar eh, las cuentas por cobrar con precisión y exactitud. Entonces también vamos a tratar de abordar estos temas con un suficiente detalle para poder comprender su aplicación y la relevancia que tienen en una auditoría financiera. Buenas tardes, Julio. Ok. Sí, buenas tardes. Tal, buenas tardes. Bueno, entonces como les decía, vamos a entrar al tema de las pruebas mínimas del rubro de cuentas por cobrar, ya que son esenciales en la auditoría financiera para que podamos determinar qué pruebas y qué procesos específicos vamos a aplicar para dar una conclusión exacta de la situación de ese rubro en específico. Primero que todo, vamos a empezar con el tema de las confirmaciones de clientes, ¿sí? Y la base técnica para esta prueba es la NIA 505. Cuando nosotros hablamos de las confirmaciones a los clientes, déjenme, voy a aceptar acá a la compañera. Cuando nosotros hablamos del tema de las confirmaciones a los clientes, las confirmaciones de clientes son un componente esencial de las auditorías de cuentas por cobrar. Estas pruebas se rigen por la norma internacional de auditoría 505 y se dividen en dos categorías fundamentales, que son las confirmaciones positivas, confirmaciones positivas y las confirmaciones negativas. Entonces vamos a profundizar en ambos tipos de confirmación y vamos a entender cómo éstas se aplican en el proceso de auditoría. Cuando hablamos de las confirmaciones positivas implican el envío de cartas a los clientes solicitando que confirmen el saldo pendiente, o sea, el saldo que le adeudan a la empresa que estamos auditando, sin importar si están de acuerdo con el saldo que deben o no están de acuerdo con ese saldo, siempre y cuando las respondan. Esta estrategia es aplicable de una forma individual a cada cliente. Entonces, si tenemos 100 clientes y los 100 clientes entran dentro del muestreo estadístico de auditoría que vamos a utilizar para hacer el análisis de la confirmación de los clientes, entonces se envían 100 cartas, una carta por cliente para que ellos puedan confirmar
el saldo que tienen pendiente y que le adeudan a la empresa que estamos auditando. Entonces, a través de estas confirmaciones, el auditor lo que busca es obtener una validación directa de la deuda que el cliente tiene pendiente. Y este proceso consta de varios pasos. El primero de ellos es la identificación de cuentas por cobrar. Primero, o en primer lugar, el auditor debe identificar las cuentas por cobrar que se van a someter a este proceso de confirmación. Esto generalmente involucra el análisis de las cuentas por cobrar registradas en los libros contables. Eso es muy importante, que las cuentas por cobrar ya estén registradas en los libros contables. El otro paso importante es la preparación de cartas o de las cartas de confirmación. Cuando nosotros preparamos o cuando pasamos al siguiente paso, que es redactar las cartas de confirmación que se envían a los clientes, estas cartas incluyen detalles importantes como el monto que el cliente le adeuda a la empresa que estamos auditando, los términos en los que se acordaron el pago correspondiente y la solicitud de confirmación, o sea que la sección donde se indica al cliente que envíe una respuesta a lo que se le está preguntando. Entonces acá es crucial que estas cartas sean claras y estén en conformidad con las regulaciones legales y las normas de auditoría aplicables. El otro paso importante es el envío de las cartas de confirmación a los clientes. En este paso, una vez preparadas, las cartas se envían a los clientes para su revisión y para esperar la respuesta correspondiente. Acá es fundamental que el auditor se comunique directamente con el cliente para asegurarse de que las cartas lleguen a manos adecuadas. Acá nuestra labor es tratar la manera de que las cartas no sufran ningún tipo de modificación por parte de la administración, por lo que la manipulación de estas cartas únicamente va a corresponder al departamento o al equipo de trabajo de auditoría que está haciendo el encargo de la auditoría correspondiente. Entonces, las cartas no las recibe la empresa, sino que se reciben directamente en el despacho de los auditores que están llevando a cabo el trabajo de la auditoría. Luego de que se enviaron las cartas y cuando responden los clientes, se procede al registro de las respuestas de las cartas de confirmación. Entonces, acá el auditor debe realizar un seguimiento adecuado de las respuestas de los clientes. Si un cliente confirma la deuda, se considera un respaldo directo del saldo informado. Sin embargo, las respuestas que indiquen algún tipo de desacuerdo o no o no existe algún tipo de respuesta, van a requerir un procedimiento adicional o un procedimiento alterno para poder verificar que efectivamente el cliente adeuda el saldo que se envió a confirmar, pero que no respondió. Entonces, el último paso son los procedimientos adicionales alternos o supletorios. En este paso, en caso de algún tipo de desacuerdo o de falta de respuesta por parte del cliente, se debe aplicar procedimientos alternativos como la revisión de cobros posteriores, la verificación de documentos originales como las facturas y las salidas de bodega para verificar que efectivamente salió el producto y que no es una simulación de una venta.
por ejemplo. Entonces, ese tipo de procedimientos adicionales son los que se realizan en caso de que no exista algún tipo de respuesta y en caso de que sí hayan respondido, pero existe algún tipo de desacuerdo en el saldo que se envió a confirmar por parte del cliente. Ahora, con el tema de las confirmaciones negativas, las confirmaciones negativas se utilizan cuando se espera que el cliente responda solo si no está de acuerdo con el saldo. Por lo tanto, estas confirmaciones no se aplican solas y generalmente se utilizan en situaciones específicas como cuando los saldos son bajos o las cuentas son homogéneas. Entonces, este proceso se ejecuta de diferentes maneras. Cuando hablo de que las cuentas son homogéneas, significa que es un grupo determinado de cuentas que tienen un valor determinado o que no pasan de cierto rango de valor. Siempre se mantienen en un rango específico y por lo tanto se puede dar el caso de que los clientes respondan y exista mayor probabilidad de que no estén de acuerdo con su saldo debido a algún error o la falta de algún registro correspondiente por parte del departamento de contabilidad. Entonces, para las confirmaciones negativas se ejecutan de la siguiente manera. Primero, la preparación de las cartas de confirmación negativas. Al igual que en el caso de las confirmaciones positivas, se preparan las cartas, pero estas están formuladas de manera que el cliente solo deba responder si no está de acuerdo con el saldo. Si el cliente está de acuerdo, se da por sentado de que el saldo está correctamente registrado en la contabilidad. Entonces, si el cliente responde, significa que existe algún tipo de desacuerdo o duda relacionada con el saldo que se envió a confirmar por parte de la auditoría a los clientes. Si van teniendo dudas, por favor, pueden activar su micrófono en cualquier momento y hacer las consultas que consideren necesarias. Luego de la preparación de las cartas de confirmación negativas, también tenemos el envío de cartas a los clientes. Las cartas de confirmación negativa se envían a los clientes seleccionados y aquí la expectativa es que la mayoría de los clientes no respondan, porque si no respondan significa que los saldos están correctos. Ahora, cuando los clientes no responden, se considera una confirmación tácita de que el saldo es adecuado en los registros contables. Pero si responde, significa que existe alguna discrepancia entre lo que tiene registrado la contabilidad y lo que según el cliente todavía le debe a la empresa. Eso se puede deber a diferentes factores, por ejemplo, algún error en el registro en los registros contables, como por ejemplo de que yo soy el cliente y realicé un abono, pero la contabilidad todavía no lo ha registrado, pero yo tengo mi recibo de caja que comprueba que efectivamente pagué, o tengo el comprobante de la transferencia que realicé, o tengo copia del cheque que emití, o tengo algún documento firmado en el cual yo pagué en efectivo, por ejemplo, ¿verdad? Que para eso sirven los recibos de caja. Luego, el siguiente paso es el registro y manejo de las respuestas. Acá, las respuestas de los clientes, en caso de que existan esas respuestas, se registran y se investigan en profundidad. Si un cliente responde negativamente, se requieren procedimientos adicionales para aclarar el asunto. Entonces, las confirmaciones de clientes
para nosotros son una herramienta muy poderosa para poder verificar las cuentas por cobrar, además de proporcionar una validación directa de los saldos pendientes y nos ayudan a detectar posibles problemas o a garantizar la precisión de los estados financieros. Entonces, conforme vayamos avanzando, vamos a ir explorando cómo se manejan las respuestas a estas confirmaciones y cómo se integran en el proceso de auditoría. Entonces, para estos casos de las confirmaciones de los clientes basados en la NIA 505, tenemos los dos tipos: confirmaciones positivas y confirmaciones negativas con sus pasos correspondientes. ¿Alguna duda hasta el momento de las confirmaciones positivas y negativas? ¿Vamos comprendiendo el tema? Ok. Bueno, el segundo procedimiento es realizar procedimientos alternos en las confirmaciones no respondidas. Acá, después de haber enviado todas las confirmaciones positivas, importante, las confirmaciones positivas a los clientes, es importante tener un plan de acción en caso de que algunos de ellos no respondan a esas solicitudes de confirmación. Esta situación es bastante común en la auditoría y nos sirve para garantizar que solo los saldos pendientes estén respaldados por una evidencia sólida. Se realizan procedimientos alternos y específicos que vamos a explorar cómo se llevan a cabo, eh, tanto para los clientes como para los proveedores, ¿verdad? Porque también se confirman los proveedores, pero eso ya es en el rubro específicamente de los pasivos, pero las confirmaciones se pueden realizar de la misma manera. Entonces, cuando nosotros vamos a confirmar saldos para los clientes, primero tenemos la revisión de cobros posteriores. Una vez que se han enviado las confirmaciones positivas a los clientes y algunos no han respondido, es necesario revisar los cobros que la empresa haya realizado después de la fecha del estado financiero. Esto implica verificar si se han registrado pagos posteriores por parte de los clientes, lo que nos podría indicar un acuerdo tácito con los saldos reflejados en las confirmaciones solicitadas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando se emiten estados financieros y se realiza una auditoría de los mismos, normalmente son al 31 de diciembre de X año. Por ejemplo, utilicemos el año pasado de base. Los estados financieros son al 31 de diciembre del año 2022. Entonces, cuando nosotros revisamos o realizamos procedimientos alternos y uno de ellos es la revisión de cobros posteriores, primero yo tengo que tener el dato de las deudas de los clientes al 31 de diciembre de 2022 y verificar las transacciones de los primeros 3 meses de 2023
¿sí? O del año siguiente a la fecha de los estados financieros para verificar que los clientes hayan realizado o no algún pago para rebajar su deuda en ese periodo determinado de tiempo. ¿Por qué? Para poder determinar que efectivamente el cliente haya confirmado de una manera adecuada, porque los clientes toman en cuenta los pagos que ellos realizaron independientemente, sean del año anterior o del año en curso. Entonces, eso hay que tenerlo siempre presente cuando se revisan cobros posteriores. El otro procedimiento es el examen de documentos originales. Además de los cobros posteriores, es fundamental examinar los documentos originales, como facturas, registros de salida de bodega, que respaldan los saldos pendientes de cobro. Esta verificación se realiza para asegurarse de que los montos reflejados en las cuentas por cobrar siempre estén respaldados por documentación sólida y que cualquier diferencia o discrepancia pueda ser identificada y explicada de manera adecuada. Entonces, estos serían los dos procedimientos para los clientes. Ahora, el procedimiento para los proveedores. Para los proveedores también se realiza una revisión de, acá no sería de cobro, sino que sería de pagos posteriores, ¿verdad? Porque a los clientes le cobro y a los proveedores les pago. Entonces, similar al caso de los clientes, si estamos tratando de confirmar o de enviar confirmaciones positivas en el contexto de las cuentas por pagar a los proveedores y algunos de ellos no responden, es crucial poder examinar los pagos realizados por la empresa después de la fecha del estado financiero. Normalmente el periodo que se revisa es del 1 de enero al 31 de marzo del siguiente año a la fecha de los estados financieros. ¿Por qué? Porque en Guatemala tenemos hasta el 31 de marzo para poder realizar la presentación de la declaración anual del impuesto sobre la renta. Entonces, en ese periodo o en ese lapso de tiempo todavía se pueden realizar ajustes a los estados financieros sin recaer algún tipo de multa, algún tipo de omiso o algún tipo de que no se pueda reflejar alguna información importante o revelar información importante en los estados financieros. Acá también tenemos el examen de documentos originales. La auditoría de cuentas por pagar a proveedores también implica la revisión de documentos originales, las facturas y los registros de entradas a bodega. Esto se realiza con el propósito de garantizar que los saldos pendientes reflejados en las cuentas por pagar estén respaldados por documentación precisa y que cualquier discrepancia sea detectada y documentada de manera adecuada por parte del auditor para poder recabar toda la evidencia suficiente y adecuada para poder proponer los ajustes correspondientes y de esa manera que los saldos se presenten correctamente y reflejen una razonabilidad de las cifras de los estados financieros. Entonces, estos procedimientos alternos son esenciales para asegurar que los saldos en cuentas por cobrar y cuentas por pagar sean precisos y estén respaldados por pruebas sustantivas sólidas, incluso cuando los terceros no responden a las confirmaciones o los clientes o los proveedores no responden a las confirmaciones. Entonces, el proceso de auditoría se basa en la obtención de evidencia confiable
para respaldar la integridad de los estados financieros de la empresa que estamos auditando. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Ok. Solo para dar un repaso a las confirmaciones positivas, ¿sí? En las confirmaciones positivas, el confirmado debe responder. ¿Sí? Esa es la condición de una confirmación positiva. Debe responder esté o no de acuerdo. ¿Sí? Si yo estoy de acuerdo, respondo. Si no estoy de acuerdo, también respondo a la confirmación. Y estas sí se pueden aplicar solas o de manera individual. Entonces, el confirmado debe responder, esté o no de acuerdo, y estas pruebas sí se pueden aplicar solas. Ahora, para las confirmaciones negativas, acá el confirmado responde solo si no está de acuerdo. El confirmado responde solo si no está de acuerdo. Permítanme, eso lo voy a aceptar al compañero. Ok. Como les decía, el confirmado responde solo si no está de acuerdo. Estas pruebas no se pueden aplicar solas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Iván. ¿Cómo le va? Todo bien, gracias. Qué bueno. Les decía, estas pruebas no se pueden aplicar solas. Acá deben combinarse con confirmaciones positivas. ¿Sí? ¿Qué significa esto de combinarse con confirmaciones positivas? Que yo envío las confirmaciones negativas que yo quiero que no me respondan, porque es el objetivo de estas confirmaciones, que no me respondan porque significa que todo está bien, ¿verdad? Pero las mezclo con las confirmaciones positivas y únicamente el auditor va a poder identificar cuáles son positivas, cuáles son las negativas. Entonces siempre van en acompañamiento de una confirmación positiva. Y acá se utilizan en saldos bajos o saldos menores que son homogéneos. ¿Sí? Ya habíamos dicho que significa homogéneo, que son saldos bajos, pero que están dentro de un rango determinado. ¿Sí? Por ejemplo, homogéneo quiere decir que yo tengo un grupo de clientes que tienen deudas entre 400 y 500 quetzales, por ejemplo. O entre 500 y 1200 quetzales, por ejemplo. Entonces, todos esos que estén dentro de ese rango significa que son homogéneos. Primero, porque el saldo no es muy grande o muy significativo, ¿sí? Y es un grupo bastante grande de clientes dentro de ese rango. ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes, con las confirmaciones positivas y negativas? ¿Estamos claros hasta el momento?
No hay dudas, continuamos. Cuando nosotros hablamos de procedimientos alternos en las confirmaciones respondidas, este procedimiento solo se aplica en las confirmaciones positivas. ¿Por qué solo se aplican las confirmaciones positivas? Porque si se envía una confirmación positiva, ¿sí? Según lo que hemos explicado, en las confirmaciones positivas deben responder, estén o no estén de acuerdo. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Ahora, la tercera prueba mínima es efectuar el análisis de cobrabilidad en la base financiera. Y este análisis de cobrabilidad se hace con base a la NIF 15. Entonces, este análisis se hace con base a la NIF 15. Entonces, cuando hablamos del análisis de cobrabilidad en la base financiera, este es un componente esencial en la auditoría de cuentas por cobrar. Esta fase de la auditoría se centra principalmente en la evaluación de los saldos pendientes y en garantizar que se cumplan los requisitos de reconocimiento de ingresos según la norma internacional de información financiera 15, que esta NIF aborda los ingresos de contratos con clientes y vamos a ir desglosando los requisitos que la NIF 15 establece para el reconocimiento de esos ingresos. Recuerden que la NIF 15 aborda los ingresos de contratos con los clientes. ¿Qué significa esto? Que hay un documento de por medio el cual se debe de cumplir. Sí, es un documento legal, un documento legítimo, el cual si lo incumplimos podemos tener sanciones o procesos legales que pueden afectar a la credibilidad de la empresa. ¿Cómo qué tipo de contratos pueden ser estos? Por ejemplo, digamos que yo soy la empresa y ustedes son mis clientes. Entonces, vienen ustedes y me dicen que yo vendo productos de limpieza, por ejemplo. Vienen ustedes me dicen que necesitan que yo cada determinado periodo de tiempo les abastezca de esos productos de limpieza. Desinfectantes, ceras, etcétera. X cantidad y diversidad de productos de limpieza. Pero ustedes quieren que hagamos un contrato para que ya quede establecido de manera legal y de manera formal cada cuánto tiempo se les va a abastecer, qué productos son los que necesitan de abastecimiento y los precios que vamos a fijar para ello. Entonces firmamos el documento, si todos estamos de acuerdo, entonces yo ya tengo una obligación de cumplir con entregarles esos productos en cada determinado tiempo o cuando ustedes lo soliciten. Y ustedes tienen la obligación conmigo de pagarme cada vez que le entregue esos productos puntualmente, porque todos esos temas se dejan establecidos en el contrato. Entonces, la NIF 15 lo que hace es establecer la metodología de reconocimiento de ingreso de esos contratos, ¿verdad? Como yo en mi contabilidad, con base a ese contrato, voy a registrar el ingreso por parte de esas ventas que estoy haciendo, porque ya tengo una obligación en un documento y puede que los precios sean diferentes a los que yo tengo con mis otros clientes con los que no tengo contrato. ¿Me explico? ¿Van conmigo acá? Sí, licenciado. Ok. Entonces, primero debemos de conocer los requisitos de la NIF 15 para el reconocimiento
de ingresos. ¿Sí? ¿Alguno que haya leído la NIF 15 que nos pueda ayudar con los requisitos que la NIF establece para el reconocimiento de ingresos con los contratos de los clientes? ¿Qué nos establece la NIF 15, jóvenes? ¿Alguno? ¿No? ¿O no hemos leído todavía la NIF 15? ¿Jóvenes? Bueno, la NIF 15 Ingreso de actividades ordinarias, creo que es, ¿verdad? creo que sí. Sí, ahí hay una sección donde establece los contratos de clientes, donde reconocemos los ingresos de ese tipo de contratos. Entonces, la NIF 15 establece un marco sólido para el reconocimiento de ingresos y su aplicación es fundamental para que nosotros garanticemos la adecuada presentación de los ingresos en los estados financieros de una empresa. Entonces, los principales principios que rigen el reconocimiento de ingresos bajo la NIF 15 son los siguientes. Primero, la identificación del contrato con el cliente. Ese es el primero. La identificación del contrato con el cliente. Entonces, para comenzar, es crucial identificar los contratos con los clientes y evaluar si cumplen con los requisitos establecidos de la NIF 15. Esto implica determinar si existe un acuerdo válido con el cliente que defina los derechos y obligaciones de ambas partes. O sea, que realmente exista el documento legalizado, ¿verdad? Que genera los derechos y las obligaciones para el cliente y para la empresa. Segundo requisito, la identificación de las obligaciones de desempeño. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar ustedes de las obligaciones de desempeño en los contratos? Yo no me obligo. ¿No? ¿Ninguno? No me obligo. ¿No? Cuando nos habla de la identificación de las obligaciones de desempeño, en el contexto de la auditoría financiera, la identificación de este tipo de obligaciones se refiere al proceso de determinar y de evaluar las responsabilidades y tareas clave que los auditores deben de cumplir para llevar a cabo una auditoría efectiva. Esto es fundamental para poder garantizar que la auditoría se realice de manera adecuada y se cumplan con los objetivos establecidos, ¿sí? Entonces, la NIF 15, cuando habla de las obligaciones de desempeño, tiene sus propias particularidades, pero a nosotros también nos da las características y los principios específicos para poder identificarlas de mejor manera. Entonces, ahora, en el contexto de la norma internacional de información financiera, se refiere al conocimiento de ingresos que se refiere al reconocimiento de ingresos de contratos con clientes,
La identificación de este tipo de obligaciones es un concepto muy fundamental, porque las obligaciones de desempeño se refieren a los compromisos específicos que una entidad asume en virtud de un contrato con un cliente, ¿sí? O sea, que existe el documento de por medio. Por ejemplo, ¿cómo se definen según la NIF las obligaciones de desempeño? Pues la NIF los define como una obligación de desempeño que es una promesa específica de una entidad para transferir bienes o servicios a un cliente. Entonces, estas promesas pueden ser explícitas o implícitas y están claramente identificadas en el contrato. O sea que el contrato debe de estar muy bien especificado con este tipo de obligaciones de desempeño. Acá la NIF 15 establece también que una entidad debe identificar todas las obligaciones de desempeño en un contrato y evaluar cuándo se cumplen esas obligaciones. Entonces, para identificar las obligaciones de desempeño, primero se revisa el contrato, ¿sí? El primer paso es revisar el contrato con el cliente. Y eso implica analizar los términos y las condiciones del contrato para identificar todas las promesas que la entidad ha realizado al cliente. Como por ejemplo, yo le voy a cumplir, cada 15 le voy a llevar el abastecimiento de sus productos. Cierta cantidad de cada producto a tal precio. Eso lo debe de especificar el contrato y se debe de revisar y analizar si efectivamente se cumple con esa condición. El segundo es la identificación de las promesas excluyentes. Acá es importante identificar cualquier promesa explícita de bienes o servicios que sean distintas y que sean separables de otras promesas en el contrato. Entonces, las promesas distintas se consideran como una obligación de desempeño separadas, ¿sí? Que van como acompañando nada más. Luego tenemos las promesas implícitas, que además de las promesas explícitas, también es fundamental considerar las promesas implícitas. Estas son compromisos que una entidad no ha declarado explícitamente en el contrato, pero que son implícitos en virtud de sus prácticas comerciales normales y otros factores. Por ejemplo, yo establezco un contrato para la entrega de productos de limpieza, pero según mi actividad comercial, sí, yo debo de cumplir con ciertos estándares de calidad de los productos que yo estoy vendiendo. Entonces, esa es una condición implícita, ¿sí? Aunque no se detalle en el contrato, yo sé que por mi actividad comercial yo debo de cumplir con esos estándares de calidad. Adicionalmente también está la separabilidad, si no mal recuerdo, que menciona la NIF, que es que si una promesa es separable, lo que significa es que el cliente puede obtener beneficios del bien o de servicio de forma independiente y se considera una obligación de desempeño separada. Por ejemplo, la instalación de un producto podría ser una promesa separable. Por ejemplo, yo vendo material eléctrico, ¿sí? Las cajas de flipones. ¿Conocen las cajas de los flipones de la electricidad? Por ejemplo, si yo vendo ese tipo de productos, ¿sí? Se puede incurrir que es una promesa del contrato que yo venda el producto de calidad, ¿ok? Pero una promesa separable significa que yo le digo al cliente, ok, yo se la vendo, pero se la puedo instalar o dejar instalada en donde usted me indique, ¿verdad? Eso es una promesa separable porque no iría explícitamente ni implícitamente en trato. Y también existe una combinación de promesas. Si las promesas no son separables y se combinan para formar un único compromiso o transferir bienes o servicios, se tratan como una única obligación de desempeño. Entonces, acá la importancia de identificar las obligaciones de desempeño es que la identificación precisa de este tipo de obligaciones es crucial para el reconocimiento de los ingresos bajo la NIF 15. Cada obligación de desempeño puede tener un patrón de transferencia de bienes o servicios y de condiciones de pago específicas. Por lo tanto, identificar de manera adecuada
estas obligaciones nos ayuda a poder determinar cuándo y cuánto ingreso se debe de reconocer a medida que se van cumpliendo las obligaciones. Por ejemplo, supongamos que una empresa vende un producto junto con un contrato de servicio de mantenimiento durante un año. Entonces, en este caso, hay dos promesas distintas: la entrega del producto y la prestación del servicio de mantenimiento, ¿sí? Entonces, estas se consideran como dos obligaciones de desempeño separadas en virtud de lo explicado anteriormente que establece la NIF 15, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es explícita, pero tampoco es implícita. ¿Me explico? Entonces, en resumen, la identificación adecuada de las obligaciones de desempeño es esencial para el reconocimiento preciso de ingresos según la NIF 15, y esto nos va a garantizar que las entidades sigan un enfoque consistente y transparente para el reconocimiento de ingresos en los contratos que establezcan con sus clientes, ¿sí? ¿Alguna duda con el tema de las obligaciones de desempeño? ¿Dudas? ¿No? El siguiente requisito de la NIF 15 es la determinación del precio de transacción. El precio de transacción del contrato con el cliente se establece considerando todos los elementos que son variables. Por ejemplo, descuentos, incentivos u otros ajustes que puedan afectar el precio total del bien o servicio que se está ofreciendo bajo un contrato, ¿sí? Entonces siempre va a existir ese tipo de variables que van cambiando o que en virtud del contrato se pueden establecer de manera exclusiva con el cliente. Otro de los requisitos, aparte del de la determinación del precio de la transacción, es la asignación de los precios a las obligaciones de desempeño. Acá, si un contrato incluye múltiples obligaciones de desempeño, es esencial adecuadamente el precio a cada una de ellas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como si estuviera ofreciendo un bien o un servicio individualizado, ¿sí? Entonces, cada proceso o cada obligación de desempeño que se establezca en el contrato debe tener un valor específico, ¿sí? Que va a afectar el valor total del contrato al finalizar el trabajo que el cliente ha solicitado bajo ese contrato o bajo esa metodología. Y el último requisito es el reconocimiento de ingresos a medida que se cumplen las obligaciones. Ok. Entonces, los ingresos se reconocen a medida que se cumplen las obligaciones de desempeño. Esto significa que los ingresos no se reconocen en su totalidad en el momento de la firma del contrato, ¿sí? Sino que a medida que se entregan los bienes y servicios se va reconociendo el ingreso. Por ejemplo, vemos que ustedes y yo establecemos un contrato. Por ejemplo, que hayamos establecido el contrato para que yo les dé clases, ¿sí? Entonces, al inicio del semestre nosotros firmamos el contrato que cada sábado a las 4 de la tarde, de 4 a 5 y media, yo les voy a dar el curso de seminario de auditoría, ¿sí? ¿Van conmigo en el ejemplo? ¿Van conmigo en el ejemplo? Ya se me durmieron.
Sí, licenciado. Ok. Entonces, nosotros al inicio del semestre establecimos ese contrato. Que yo les voy a impartir las clases del seminario los sábados de 4 a 5:30. Ok. Eso tiene diferentes tipos de obligaciones de desempeño. ¿Sí? Dejemos por fuera ahorita las obligaciones de desempeño. Entonces, ¿qué quiere decir que el reconocimiento de ingresos a medida que se cumplen las obligaciones? ¿Sí? Quiere decir que cuando nosotros firmamos el contrato, todavía ustedes no habían recibido clases o no habíamos iniciado los cursos. ¿Sí? Pero a medida que yo empecé a darle los cursos, digamos el primer día de clases, al finalizar, entonces yo ahí recibo un pago y yo hago el reconocimiento del ingreso. Entonces, a medida que van avanzando las clases, ustedes van pagando el servicio de la clase, digamos, y yo, a medida que ustedes van pagando, yo voy reconociendo el ingreso en mi contabilidad. ¿Sí? ¿Nos queda más claro el ejemplo o con ese ejemplo? Es como un pago contra entrega. Si no me dan el servicio, entonces yo no pago. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Sí, licenciado. Ok. Entonces, estos son los requisitos para efectuar el análisis de cobrabilidad de la base financiera de la NIF 15, el reconocimiento de ingresos bajo los contratos con los clientes. Pero esto tiene su aplicación en la auditoría. Entonces, cuando se auditan cuentas por cobrar, especialmente aquellas que resultan de la prestación de servicios o la venta de bienes, es necesario evaluar si los ingresos asociados se han reconocido de acuerdo a los principios de la NIF 15. Esto teniendo en cuenta que la auditoría sea una auditoría financiera basada en NIF plenas. ¿Sí? Si es basada en la NIF para pymes, es otra metodología y otra norma la que establece estos principios o estos requisitos. Entonces, basado en la premisa de que la auditoría es una auditoría de estados financieros completos bajo el marco de referencia de las NIF full, debemos de cumplir los requisitos de la NIF 15. Entonces, para la aplicación de la auditoría, primero deben de revisar contratos y acuerdos, que son dos tipos de modalidad de contrato con los clientes, ya sea que sea un contrato legalizado o sea un acuerdo específico que haya quedado establecido en algún documento. ¿Sí? Entonces, acá el auditor debe de examinar los contratos y acuerdos con clientes para poder verificar que estén debidamente documentados, que se hayan identificado las obligaciones de desempeño y que se hayan asignado los precios de manera adecuada de cada una de esas obligaciones de desempeño. La siguiente aplicación es el seguimiento. Es el seguimiento de obligaciones de desempeño. Acá el auditor debe rastrear el progreso del cumplimiento de las obligaciones de desempeño y asegurarse de que los ingresos se reconozcan a medida que se cumplen estas obligaciones. La otra aplicación es la verificación de políticas contables adecuadas. Acá es importante revisar las políticas contables de la empresa relacionadas con el reconocimiento de ingresos para confirmar que se ajustan a la NIF 15. Por ejemplo, la NIF 15 también nos habla del método de lo devengado y el método de lo percibido, ¿sí?
Les pregunto, ¿cuál es el método de reconocimiento de ingresos de lo devengado? ¿Y cuál es el método de reconocimiento de ingresos de lo percibido? ¿Sí? ¿Alguno? ¿Conocemos los métodos del devengado y el percibido? No, yo no, disculpe. No, licenciado. Ok, estos Pero métodos, entiendo que es algo que se está dando y lo de vengado algo que se va a dar. No. ok, sí, tienen similitud. Por ejemplo, el método de lo percibido, ¿sí? Es primero, yo registro el ingreso y después presto el servicio o doy el bien. Yo no tengo registrado el ingreso, no presto el servicio, no doy el bien. Ahora, el método de lo devengado, primero se da el producto y después yo percibo el ingreso, ¿sí? Entonces, es como, por ejemplo, un ejemplo más claro de esta metodología, con el tema de los salarios, ¿sí? Por ejemplo, si los salarios fueran por el método de lo percibido, entonces primero me pagan y después yo trabajo el mes o la quincena, ¿sí? Pero normalmente los salarios están bajo el método de lo devengado. Primero se trabaja la quincena o el mes y después yo recibo la remuneración, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con que tengamos políticas contables adecuadas para el reconocimiento de los ingresos, ¿sí? Basados en INS. ¿Estamos claros con esas dos metodologías? Sí, gracias. Licenciado. Ok. Adicional a la verificación de las políticas contables, la última aplicación es la evaluación de cobrabilidad. Entonces, acá, además del reconocimiento de ingresos, el auditor debe de evaluar la cobrabilidad de las cuentas por cobrar y determinar si se ha establecido una provisión adecuada para cuentas incobrables. ¿Por qué? Porque esta provisión nos ayuda a que si un cliente no nos paga, nosotros poder tener ahí un colchón que nos haga el soporte para no tener una pérdida significativa. ¿Sí? Entonces, la evaluación de la cobrabilidad tiene relación con realizar una provisión adecuada para las cuentas incobrables. ¿Alguna duda con la metodología, con los requisitos de la NIF 15 o con la aplicación en la auditoría? ¿Estamos claros acá? La cuarta prueba es calcular la provisión de cuentas incobrables de la base fiscal. ¿Sí? ¿Saben cuál es el porcentaje para la provisión de cuentas incobrables fiscalmente? No, licenciado. ¿No? Fiscalmente, la base de cuentas incobrables es como mínimo de un 3%. ¿Sí? Entonces, este 3% se calcula sobre las cuentas por cobrar comerciales. ¿Por qué? Porque esas son las que tienen el riesgo de que a mí no me paguen. Por lo tanto, sobre ese valor, yo voy a determinar como mínimo un 3% para tener allí ese colchón para que si se da el caso de que no me paguen, la empresa no tenga una pérdida significativa. Entonces, cuando hablamos de la provisión de cuentas incobrables,
¿sí? En Guatemala esta provisión se rige por disposiciones fiscales y contables específicas, ¿sí? Calcular la provisión de incobrables, ¿sí? Al 3% requiere seguir las regulaciones legales y fiscales aplicables, ¿sí? Por ejemplo, la base legal de este porcentaje o de este tipo de provisión es la ley del impuesto sobre la renta, el decreto 10/2012. Y acá la ley del impuesto sobre la renta en Guatemala establece las pautas fiscales para el tratamiento de las cuentas incobrables. En particular, el artículo 47, si no estoy mal, de esta ley se refiere a la deducción de cuentas incobrables como un gasto deducible, ¿sí? Entonces es importante cumplir con los requisitos y restricciones establecidos en esta ley para poder calcular la provisión de cuentas incobrables. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para poder calcular esta provisión? ¿Sí? Primero, pues se debe de identificar las cuentas incobrables. Estas son cuentas que según su criterio y experiencia del profesional, no es probable que cobren o que se cobren en el futuro. Luego hay que hacer el cálculo del monto total de las cuentas por cobrar. Acá nosotros debemos de determinar el monto total de las cuentas por cobrar al cierre del periodo contable. Y una vez tengamos ese dato, pues se hace la aplicación del porcentaje, que es como mínimo el 3% al monto total de las cuentas por cobrar. Y este porcentaje es un estándar común utilizado y debe de cumplir con las regulaciones fiscales guatemaltecas. Luego de que se tiene el cálculo del 3%, pues se hace el registro contable correspondiente bajo los lineamientos de la ley de actualización tributaria. Y luego puede existir algún ajuste posterior a esa estimación o a esa provisión que se está realizando. Entonces, la provisión para cuentas incobrables es un componente crítico en la gestión financiera y la contabilidad de una empresa. En esta sección, ¿sí?, de la incobrabilidad, debemos de evaluar cómo calcular la provisión de incobrables en la base fiscal y así como las consideraciones fiscales que deben tenerse en cuenta para poder realizar ese cálculo. También se debe de analizar por qué generalmente se recomienda un 3% como porcentaje y cuándo es necesario ajustar el valor. Cabe resaltar que la ley menciona como mínimo, ¿sí?, un 3%. Más sin embargo, puede existir una provisión de un 5, de un 8, de un 10, pero primero se debe de contar con la autorización de la Superintendencia de Administración Tributaria. Segundo, la empresa debe de reunir ciertas condiciones y características para que ese porcentaje pueda ser incrementado y que la SAT acepte ese porcentaje como provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar, ¿sí? Entonces, son varios factores los que se deben de tener en cuenta para calcular la incobrabilidad o para realizar una provisión de incobrabilidad bajo la metodología fiscal. Entonces, primero, es importante destacar o tener en cuenta la importancia de la provisión para cuentas incobrables, ¿sí? Acá la provisión para cuentas incobrables es una estimación que una empresa hace de las cuentas por cobrar que es probable que no se puedan recuperar, ¿sí? Algunos le llaman cuentas de dudosa recuperación. Y es una medida de precaución para reflejar la realidad de que con el tiempo algunos clientes pueden no pagar sus deudas. ¿Por qué? Porque pueden tener problemas financieros, quedaron en quiebra o simplemente no quieren pagar, ¿sí? Entonces se pueden dar
varias razones. Entonces es importante una provisión, ¿sí? Por distintas razones. Entonces, ¿por qué es importante tener una provisión? Primero, para el cumplimiento fiscal, ¿sí? En muchas jurisdicciones, las empresas están obligadas a reservar una cierta cantidad para cuentas incobrables. Y esto afecta la carga fiscal. ¿Por qué afecta la carga fiscal? Porque yo pago impuestos del dinero que le ingresa a la empresa. Entonces, si a mí no me pagan, obviamente el dinero va a salir de la propia empresa, pero realmente el dinero tiene que salir de las transacciones comerciales que se realicen. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, por esa razón, el cumplimiento fiscal es una de las razones importantes para la provisión de cuentas incobrables. Otra razón importante, otra importancia de la provisión, la precisión de los estados financieros. Al reflejar de una manera precisa la cantidad de ingresos esperados que finalmente se van a cobrar, los estados financieros son más precisos y también son más útiles para los inversionistas y las partes interesadas para poder tomar decisiones informadas con cifras que tengan un respaldo y una justificación adecuada. Y otra de la importancia de la provisión es la gestión de riesgos, que ahora es muy común que las auditorías también estén basadas en riesgo. Entonces la gestión de riesgos es muy importante para las empresas, sobre todo la gestión del riesgo empresarial. Entonces acá la provisión ayuda a las empresas a administrar sus riesgos financieros. Esto permite que las empresas identifiquen y aborden de manera proactiva cuentas por cobrar en problemas, ¿sí? No sé si alguno trabajará en un lugar así o han visto a alguno de sus amigos o conocidos que trabajen en un lugar así, que los contratan específicamente para el área de cobros, ¿sí? Y hay empresas que tienen, tienen secciones específicas para el área de cobros a clientes. Entonces, esas secciones específicas se encargan de realizar estos análisis de cumplimiento fiscal, de precisión de estados financieros y de gestión de riesgos y de verificar de que el cliente o identificar qué cliente puede pagar y qué cliente no podría pagar o que existe un gran riesgo de que ese cliente no pague lo que le debe a la empresa. Entonces, estos departamentos específicos ayudan mucho a la filtración de los clientes para poder categorizarlos y de esa manera reflejar esa información más precisa en los estados financieros, ¿sí? ¿Estamos claros con esto, jóvenes? ¿Vamos comprendiendo? ¿Alguna duda hasta el momento? Si no hay dudas, nos vamos a quedar en este tema. Este tema lo vamos a desarrollar el próximo sábado, que es el cálculo de la provisión de cuentas cobrables. Y acá vamos a profundizar un poquito más en qué aspectos se deben de tomar en cuenta para la determinación o para el cálculo de esta provisión, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Estamos claros acá? Ok. Si no hay dudas, este material les voy a pasar la captura en un momento de lo que desarrollamos el día de hoy al grupo de Telegram. De igual forma, por favor, les pido que estén pendientes al grupo y a la plataforma para que vean y descarguen el enunciado que se les va a subir acerca de la auditoría de cuentas por cobrar y los formatos que se le van a proporcionar para poder desarrollar la auditoría correspondiente. Entonces,
para que tengan eso en consideración. Entonces, vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy y para tomar la asistencia del día de hoy los voy a molestar que puedan activar su cámara un momento para tomar la asistencia. Entonces, a la cuenta de 3, por favor, me regalan una sonrisa para sus cámaras. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias, jóvenes. Un gusto haber estado con ustedes un sábado más. Y les repito, estén pendientes de la plataforma y del grupo para que ustedes, en el momento de que ya esté activa la información, que puedan descargar los documentos correspondientes. Entonces, les deseo una muy feliz tarde y primero Dios nos vemos el próximo sábado. Licenciado, lo que usted va a subir es para un caso práctico. Me imagino que lo vamos a ver el otro sábado, ¿verdad? Correcto, el otro sábado vamos a terminar de ver la teoría de las pruebas mínimas y vamos a iniciar con lo práctico, porque esta metodología nos ayuda a entender primero la teoría y ver cómo la teoría se aplica en la práctica, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Sí, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, sin más que agregar, les deseo una muy feliz tarde y nos vemos el próximo sábado.